Personas que laboran, que necesitan un sustento económico, todos en este mundo, nos encontramos con una gran falta de lugares donde podamos laborar de manera formal, ¿no? Esto lo acompaña también el acompañamiento de una seguridad social que nos permita también una adultez, una vejez, si es la palabra, digna también. Porque al final de cuentas, todas aquí, a todas las personas que estoy viendo, todas somos personas chingonas, que podemos lograr todas las cosas que nos proponemos. Pero también ya va a llegar el momento en el que tengamos 70, 80 años y ¿quién va a valer por nosotros? Cuando yo ya no pueda levantarme de la cama porque mis piernas ya no me dejan, no voy a poder seguir bailando como artista, no voy a poder seguir buscando mi sustento. Algo que hago día con día. Se mencionaba en la mesa los trabajos sexuales que se tenían que realizar. Son cosas con las que tenemos que vivir al día. La falta de oportunidades laborales serias que nos permitan desarrollarnos, buscar una casa, comprar pues sí, nuestro propio patrimonio, es una oportunidad seria que se tiene que tomar. Establecer una representatividad dentro de la gobernatura, así como se ha instituido una representatividad de las mujeres, que fue un avance grandísimo, una paridad en el gobierno del Estado, también debe haber una representatividad LGBT. Y sobre todo, una representatividad trans. Porque así como las mujeres que entraron al Senado, al gobierno, ahora tenemos una gobernadora que ha avanzado muchísimo. No quiero ser partidaria, pero ha avanzado muchísimo. ¿Por qué no avanzar como una mujer trans que está al frente de un hombre trans? Cualquier persona trans que pueda estar al frente, que sepa lo que sucede, cómo se vive, qué es ser trans, que no se lo cuenten. ¿Quién es un trans? Que viva un trans. Por supuesto, faltan acciones de programas de capacitación para el trabajo, así como es bien sabido, los estereotipos de un régimen machista en el que hemos vivido como sociedad nos ha dejado severas consecuencias. Se mencionaba durante la mesa que muchas personas fueron rezagadas a solamente ser maquillistas, estilistas, peinadoras, vestuaristas como yo. ¿Por qué? Porque es como que te catalogan. Te dicen, es que eres joto, tienes que estar ahí. Pues ese es tu trabajo porque eres joto. Y no puedes hacer nada más. Intentas buscar salir de ahí y no puedes. ¿Cómo lo haces? Si te siguen restringiendo, si cada vez que intentas alzar la voz te callan, te dicen, no, no, es que tú no eres joto, tú nada más sirves para cortar el pelo. Claro que no. Desgraciadamente esas consecuencias han llegado a la actualidad y personas adultas que para el sector laboral ya no son atractivas, personas de 40, 50 años, desgraciadamente, no por elección, a veces sí, y qué bueno, pero no siempre por elección han sido estilistas, maquillistas, sino porque es la única opción que les queda. Entonces, las acciones de programas de capacitación son precisamente para eso, para que nosotros podamos estar dentro de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Ser capaces de lograr un sustento que nos permita un trabajo estable. Si yo ya no pude estudiar una licenciatura en mi tiempo, en mi momento, cuando tenía los 18 años, probablemente soy técnico y a lo mejor tomo un curso y entonces soy capaz de hacer las cosas. Créditos a la palabra para el emprendimiento. Eso también está pésimo, está muy mal. ¿Por qué? Porque si de por sí a una persona, digamos, normal, es difícil que se lo otorguen a una persona trans a la que no se le cree mucho porque es trans y es trans, mucho menos se le va a otorgar un crédito a la palabra. La capacitación del personal para la atención a personas es fundamental en todos los órganos, en todos los niveles y en absolutamente toda la sociedad gubernamental. ¿Por qué? Porque a través de una educación administrativa propia conozco y sé cómo atender a los demás, ¿no? Y entonces precisamente no conozco qué sucede, los prejuicios, y entonces no hay algo que regule los prejuicios, no le voy a dar el crédito a la palabra. El trámite, lo que sea, pues X, fácilmente lo puedo desechar, o X. Programas para ser autosustentables y autosuficientes, explotando las habilidades, si es que se tienen, por supuesto. Cosas como el crédito a la palabra que deben ser reforzadas para las personas, ¿no? El cómo, que no debe importar si eres o no eres, cómo eres o cómo no eres, ¿no?
Por supuesto que es muy importante que desde aquí, desde este órgano, se impulse a todos los otros, digamos, a todo lo necesario para que se puedan mover para que se regule, para que se evalúen los centros de trabajo. Porque justamente, bueno, utópicamente tenemos el derecho de entrar a trabajar, utópicamente. Desde el papel, pues sí, está escrito, está pegado ahí no sé dónde, y sí, utópicamente todos podemos entrar a trabajar y no tienen por qué decirte nada. Pero ¿qué pasa cuando uno se encuentra en el trabajo? Díganme aquí, me gustaría que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes les ha hecho el feo únicamente por decirles que son mujeres trans? A más de uno. ¿A cuántos nos han corrido nuestro trabajo o nos han obligado a renunciar? Y sí, de cuello blanco, nos obligan a renunciar porque pues sí, empiezo a orillarte y te empiezo a tratar tan mal que pues sí, yo no hice nada malo. Técnicamente, yo no hice nada malo, pero te orillé a que renunciaras porque yo no te quiero aquí. Ese tipo de cosas son cosas que se tienen que regular y que se tienen que picar las costillas a quien se le tenga que picar para que se hagan censos durante los trabajos, que llegue aquí recursos humanos, a ver, entrégame tus papeles, cuántas personas tienes en Seguro Social, por qué esta persona no está registrada, por qué la tienes trabajando así nomás. Ya tienes una solicitud de cambio de nombre para que le hagas su nómina, ¿por qué no la has hecho? Y no solamente en trabajos privados, también en gobierno y en absolutamente todos los niveles y todos los sectores. Es importante que que se evalúe, que se, sí, que se evalúe tal cual. ¿Está sucediendo de verdad? Voltear a ver la realidad. ¿Está sucediendo? O utópicamente mi oficio dice que tiene que suceder y ya no me interesa nada. Pues sí, yo ya probé, yo ya lo mandé a no sé dónde, ya está publicado. ¿Qué más? El trabajo no se detiene solamente en publicar y aprobar. El trabajo debe seguir en la gestión, en la evaluación y, por supuesto, en el aseguramiento del cumplimiento de derechos. Y bueno, ya como una, digamos, para resarcir los daños que las políticas ya dejaron en personas mayores, ¿no? Digo, yo soy una persona de 22 años que básicamente estoy haciendo mi vida laboral en este momento, pero ¿qué pasa con las personas que tienen 50 y que no pudieron hacer mucho en su vida? Para el sector laboral ya no son nada atractivos. Es necesario resarcir estos daños que dejó el sistema, este acoso, o bueno, esta discriminación sistemática que fue dejando el sistema. Es necesario resarcirlo. Programas como Wendy, ¿cómo dijiste que se llamaba en la Ciudad de México? Tarjeta rosa. Una tarjeta rosa, creo que era lo que mencionaba. Una tarjeta arcoiris. En la Ciudad de México me parece que es la tarjeta rosa. Pues sí, básicamente tienes personas que ya no saben hacer las cosas y que difícilmente va a aprender. A lo mejor sí, por supuesto que puede, pero si estás hablando también de personas mayores. A lo mejor 40, por supuesto que puedes hacer muchas cosas. 50, 60 años, ¿qué haces? Tienes 55, no sabes ni de qué trabajar. Te faltan todavía otros 5, 10 años, me parece, para poder jubilarte, para tener la pensión de adultos mayores del gobierno federal. ¿Qué vas a hacer esos 10 años? ¿Morirte de hambre? La mayoría no llegamos a esa edad. Y la mayoría mueren antes de los 40 años. Antes de los 40 años ya una estamos pensión temprana para las mujeres trans. No queremos besitos ni tarjetitas, queremos una pensión temprana para todas las mujeres trans. Así es, una pensión temprana. Para las generaciones que venimos, por supuesto que es necesario crear acciones para poder forjar nuestra vida. Pero ¿qué sucede con las que ya están? Con las que desgraciadamente ya llegaron a los 50 y que afortunadamente llegaron, porque precisamente como lo dice, hay personas que no llegan. ¿Cómo nos vamos a asegurar que los que ya tienen 40 van a llegar a los 50? ¿Cómo vamos a asegurarnos que lleguen a los 60? ¿Y cómo asegurarnos que tengan una vida digna esos 60? Y bueno, ya una dignificación, por supuesto, y despenalización del trabajo sexual cuando es ejercido de voluntad propia. Es parte de nuestra vida diaria el trabajo sexual como personas trans, como personas queer. Es algo muy común.
que tenga que suceder, ¿no? Pero ¿qué sucede? Pues que te enfrentas a un montón de problemas gubernamentales que te tienes que estar ocultando de la policía y eso te orilla a hacer cosas ilegales. Y no porque quieras, sino porque justamente es un acoso sistemático. Porque tienes que estar ocultando y entonces buscas la protección de algún padrote, no sé. Ese es un ejemplo que podría suceder. Pero suceden un montón de casos totalmente distintos que suceden allá afuera y que son parte de nuestra cotidianidad. Este tipo de legislaciones deben ser, son urgencia, porque ya suceden. No es algo que va a suceder, ya sucede. ¿Cómo se va a empezar a hacer eso? Bravo, Victoria. ¿Cuál es tu nombre que no te presentaste? Victoria.